Quiero iniciar hablándole acerca de uno de los misterios más grandes que existen, y es nuestro cerebro. Aún hoy en día la neurociencia pues ha investigado mucho acerca de cómo funciona, pero aún hay muchos misterios todavía acerca de el funcionamiento y la manera en cómo reacciona frente a las situaciones. No sé si a usted le ha pasado que hay circunstancias en la vida que usted enfrenta y que usted no sabe por qué reaccionó de esa manera, o por qué esa fue su reacción frente a una situación que le generó estrés, ira, tristeza, angustia, ansiedad. Y nosotros debemos comprender o debemos entender que frente a las crisis de la vida, nuestro cerebro va a funcionar de cierta manera que la idea no es cambiarlo, pero sí llevarlo a que se someta al señorío de Cristo. Porque cuando entendemos cómo funciona nuestro cerebro, pues dejamos de pelear con él y empezamos a dejar de escuchar esa voz interna, esas ideas que nos bota, que son pensamientos uno detrás de otro, que nos generan ansiedad, y empezamos a escuchar la voz de Dios por encima de esa narrativa. Y es que conocer el cerebro es entender que por naturaleza es reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a una crisis actúa principalmente por la emoción y no por la razón. Y es que las emociones son necesarias. Todas las emociones son importantes. No existen emociones positivas y emociones negativas. Algunas son agradables, otras son desagradables. A nadie le gusta experimentar ansiedad, depresión, tristeza, todo este tipo de emociones que a veces pues nos inquietan. Pero todas y cada una de ellas lo que buscan es proteger nuestra integridad, proteger nuestra vida. Por eso la ansiedad Dios la creó y nos la dio, porque es una forma en cómo nosotros podemos huir del peligro, o podemos entender o comprender que algo puede ser peligroso para nosotros. El problema está cuando esa ansiedad empieza a gobernar nuestra vida y se basa en hechos irreales, en cosas fantasiosas que pensamos que nunca van a suceder. Y es que las emociones no están educadas bajo la razón, sino que están sometidas a un instinto primario, un instinto que es la recolección de experiencias pasadas. Por eso, cuando nosotros tenemos un trauma, una experiencia dolorosa, a veces en la niñez, por ejemplo, no tuvimos una buena relación con nuestras figuras autoritarias, nuestros papás. En el momento en que se va a establecer una nueva relación o una relación de pareja, muchas veces lo que se refleja es esa experiencia traumática de ansiedad que tuvimos en la niñez, porque es lo que el cerebro guardó como información en el momento de establecer una relación. Y esa es la forma en cómo nosotros funcionamos, bajo un instinto que nos habla de una realidad que está minimizada, porque el cerebro tiende a contarnos únicamente una pequeña porción de la historia. Nos muestra únicamente una pequeña porción de la realidad, de lo que estamos viviendo. Según la neurociencia, los que estudian, y los neuropsicólogos, los que estudian el cerebro, hablan de que cuando nosotros percibimos una información respecto al entorno, por ejemplo, la predicación que estamos escuchando hoy, por ejemplo, una situación que escuchamos, una noticia, nuestro cerebro únicamente capta el 5% de esa información y el 95% tiende a ignorarlo. O sea que todo lo que nosotros creemos o a veces interpretamos está únicamente fundamentado sobre ese 5%. Y terminamos nosotros creyendo y haciéndole caso a lo que nuestro cerebro nos dice. Entonces nos enfrentamos a un problema y lo que nuestro cerebro nos dice está fundamentado únicamente en ese 5%. Usted no va a salir de acá, aquí todo se acabó, ya no hay soluciones. Eso es únicamente el 5%. Por esta razón, en un momento crítico, debemos sentir las emociones. Las emociones no hay que reprimirlas, pero como le decía, no hay que dejarnos controlar por ellas, entendiendo que debemos educarnos para pasar de ser reactivos
Por naturaleza nuestro cerebro es así, pero podemos educarlo para que sea proactivo. ¿Qué significa ser proactivo? Anticiparnos para estar preparados. Como el aprendiz que no solo estudia cuando sabe que hay un examen programado, sino que siempre está aprendiendo y repasando los conocimientos adquiridos, y así puede estar preparado aún para enfrentar un examen sorpresa. Y hoy yo quiero compartirles un mensaje titulado Examen Sorpresa. Y es que en la vida nos vamos a enfrentar a situaciones que son inesperadas. Yo creo que ya todos los que están aquí, la mayoría, salieron del colegio, ¿no? Y cuando estábamos en el colegio había particularmente un profesor o una profesora que era cuchilla, y que de vez en cuando, no sé si usted se acuerda de esa profesora, no sé si su cerebro se lo acuerda ahorita, tal vez usted tenga un trauma del colegio por esa razón, y que llegaba al salón de clases y decía, examen sorpresa. ¿Y cómo se sentía usted? ¿Se sentía pacífico, sereno? No, ¿cierto? La mayoría entrábamos como en crisis, como, ay, pero yo no estudié, que ir a preguntar en ese examen, ¿y cuánto porcentaje va a valer para la asignatura? Bueno, asimismo en la vida vamos a encontrarnos con situaciones que nos dicen, examen sorpresa, que son inesperadas, que nosotros no ni las pedimos, que nosotros tal vez no hicimos ni siquiera nada para que resultara esa situación, pero resultaron. Puede ser una enfermedad, una crisis económica, una llamada telefónica que nos cambió la vida, qué sé yo. Usted sabe más según las situaciones que ha vivido. Usted puede identificarlas según sus experiencias. Exámenes sorpresa. Y como le decía, creo que la mayoría entendemos que no sabemos con exactitud lo que nos depara en el futuro. Como muchas situaciones que vivimos en el pasado que cuando ocurrieron nos tomaron por sorpresa. Entonces, frente a esas situaciones pasadas que nos tomaron por sorpresa, se fueron guardando en nuestro cerebro allá en el inconsciente o en el consciente, y cada vez que viene una situación similar o algo que nuevamente nos sorprende, nuestro cerebro se pone en alarma, en alerta. Una alarmita, que son las emociones, y se pone en alerta. Y es que la confianza o tener paz en medio de esos exámenes sorpresa, de esas situaciones difíciles, no radica en entender o en saber que es que todo va a salir bien, sino radica en entender o saber que tenemos lo necesario para enfrentar venga lo que venga. Usted saber que tiene las herramientas para resistir y para permanecer firme, aun cuando la noticia puede ser devastadora. Aun cuando cualquiera de los que estamos aquí podemos recibir una llamada con una noticia que nos va a cambiar la vida. Puede que sea buena, puede que no sea tan buena, sea más desagradable que buena, pero la garantía de la confianza y de la paz para apaciguar esos pensamientos y ese cerebro que funciona a 1000 por hora y nos bota pensamientos de ansiedad, es saber que tenemos las herramientas para enfrentar eso. Ya sea una gran bendición, porque no solamente hay noticias malas que nos sorprenden, también en la vida hay cosas que nos han sorprendido que son buenas y que nos cambian, y que a veces las personas, por no estar preparadas, no saben aprovecharlas. Aún para lo bueno debemos estar preparados. Y es que esta es una de las razones por las que Dios nos pone a nosotros, a Cristo, como referencia, para que al tenerlo a Él y crecer a su imagen, podamos estar preparados cuando lleguen esos momentos. No seamos reactivos, no tomemos decisiones en la emoción, sino seamos proactivos, que podamos nosotros entender que cada examen, cada situación, llámese como se llame, sea cual sea, nos sorprenda, nos llene de miedo, nosotros podamos tener esa garantía, esa seguridad de que ese examen va a medir nuestro carácter, nuestra intención y el estado de nuestro corazón, y vamos a salir victoriosos, vamos a salir aprobados. Y por eso, por la naturaleza de nuestro cerebro,
por las emociones que nosotros podemos llegar a experimentar, hoy quiero regalarle este mensaje. Porque nosotros no nos terminamos de conocer. Creemos que vamos a reaccionar de una manera, pero frente a la situación reaccionamos de una totalmente diferente. Por eso quiero que a la luz de la palabra nosotros podamos ver la historia de un hombre del cual usted ha escuchado predicar en muchas ocasiones, llamado David. Un hombre que tuvo muchos exámenes sorpresa. Algunos los pasó y otros tuvo que repetirlos en más de una ocasión. ¿Alguien aquí le tocó repetir un examen? Y no necesariamente en el colegio, en la vida. Situaciones de las cuales no aprendimos y tuvimos que repetir la misma situación o una diferente, pero que nos dejaba el mismo mensaje. En el proceso que vivió, en los procesos que vivió David, experimentó en cada uno de ellos, en cada uno de esos exámenes sorpresa, a un gran maestro que iba moldeando su corazón. Y ese es el objetivo de los exámenes, mirar cuánto tenemos en conocimiento, cuánto estamos nosotros preparados, tal vez en aptitud con P, en capacidad, pero los exámenes de Dios en ocasiones miden más la actitud, nuestra disposición. Y por eso hoy quiero que vayamos a un corto pasaje bíblico que nos habla de uno de esos exámenes sorpresa, de esas situaciones que vivió David, que le dejaron una gran enseñanza y de las cuales podemos rescatar algunos principios, unas bases fundamentales para poder aprobar esas situaciones inesperadas. Siempre hay una nota básica con la que podemos pasar raspando los exámenes. Pues en las diferentes situaciones de la vida, mínimo debe usted tener estas bases, estos fundamentos, estos principios, para no repetir historias, para pasar al siguiente nivel, para entender que usted fue llamado a un propósito mayor, a un propósito divino. Y esta historia, este momento crítico para David, lo estaba preparando para asumir una gran responsabilidad, que se cumpliera la profecía de Samuel y que él fuera y se convirtiera en el próximo rey de Israel. Tal vez a usted lo está esperando un trono, literalmente. No sé si a usted lo van a nombrar rey, por allá sucesor del rey Carlos de Inglaterra, pero sí un lugar, un destino, un propósito para el cual usted fue ungido, fue llamado y fue destinado. Pero que es necesario que primero viva ese examen sorpresa para medir el aceite de su corazón. ¿Cómo está usted de actitud? Así que quiero invitarle que en este pasaje bíblico veamos las bases que se deben aprobar para poder pasar, para aprobar ese examen sorpresa. Así que vaya conmigo a Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 22, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 2. Yo voy a leerles en una versión, creo que es nueva, no la había escuchado muy seguido, se llama versión Biblia Libre. Quiero que la escuche, después va a poder leerla en su versión o en la versión que usted trajo. Y me gusta mucho cómo relata la historia en esta versión. Dice versículo 1: después David escapó y se fue a la cueva de Adulán. Cuando se enteraron de dónde estaban sus hermanos y todo el resto de su familia, fueron y se reunieron con él allí. Versículo 2: todos los que tenían problemas o deudas o estaban resentidos también acudieron a él y se convirtió en su líder. Ahora tenía, dice la Biblia, unos 400 hombres con él. Versículo 3: luego David se fue a Mizpa en el país de Moab. Le pidió al rey de Moab: por favor, deja que mi padre y mi madre vengan y se queden contigo hasta que averigüe lo que Dios planea para mí. Importante esa frase. Versículo 4: así que los dejó con el rey de Moab y se quedaron con el rey todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Versículo 5: pero entonces el profeta Gad le dijo a David:
no te quedes en la fortaleza, vuelve a la tierra de Judá. Así que David se marchó y se dirigió al bosque de Ared. Base número 1 que debemos tener en cuenta en esos exámenes sorpresa, en esas situaciones inesperadas de la vida: la cooperación. Cooperar, ser humildes y alinearnos con el propósito de Dios aun cuando no entendemos nada. ¿Será que David entendía lo que le estaba ocurriendo en ese momento? El rey Saúl lo estaba persiguiendo para asesinarlo porque se le antojó así. Se llenó de ira, de celos y pidió por la cabeza de David. Tenía todo el ejército de Israel buscando a David. Después, cuando leemos en el capítulo 21, vemos a un David que huye, que se va para donde los filisteos, y allí se encuentra con otro enemigo, el rey de los filisteos. Le toca hacerse el loco para que no le hagan daño. Lo dejan ir y termina, como inicia esta historia, en una cueva. ¿Acaso Dios no lo había ungido para un trono? ¿Por qué se encontraba en una cueva? Y si usted se pusiera en los zapatos de David, ¿cuál sería la realidad que usted más creería? ¿La de un anciano que le dijo que iba a ser el próximo rey de Israel? ¿O la orden que dictaminaba que él debía ser ejecutado por traición? David salía y encontraba carteles por todo lado con la foto de él que decía: traición, se busca gran recompensa por la cabeza de David. Aún tal vez muchos que habían sido amigos de él estaban buscándolo para matarlo y para entregárselo al rey Saúl. Si usted se encontrara en los zapatos de David, ¿cuál de estas realidades predominaría en su corazón? ¿A cuál usted le creería más? Y es que cooperar, mis queridos hermanos, es aquietar nuestros pensamientos y sentimientos reactivos para empezar a escuchar la voz de Dios. Porque la mente de David, su cerebro, sus pensamientos empezaron a bombardearlo de ansiedad, de angustia. Y usted me va a decir: ¿cómo sabe eso? Si la Biblia no lo dice. Pues primero, porque hoy sabemos cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Segundo, porque sabemos qué haríamos nosotros en la situación. Estaríamos pero muertos del susto. Y tercero, porque David escribió 2 salmos. Uno de ellos fue el 57, el otro creo que fue el 143, algo así. Y cuando uno lee esos salmos, uno se encuentra con un hombre angustiado. En uno incluso dice: Señor, porque mis enemigos son como leones y entre sus dientes me encuentro. Ahí vemos lo que estaba pasando en la mente de David, cómo sus pensamientos y sus sentimientos generaron un ruido tremendo en su cabeza que tal vez no le dejaban escuchar la voz de Dios. Pero en ese momento tan crucial, David empezó a cooperar, porque se acordó que él era un gran adorador, un hombre de oración. Por eso es tan importante la oración y la adoración, 2 hábitos que caracterizaban a David, un hombre que sabía darle prioridad a la voz de Dios cuando era un pastor. Se la pasaba mucho tiempo tocando el arpa. Por esa razón fue contratado por el rey Saúl para que le echara fuera ese demonio que lo atormentaba. Pero recuerde que David, después de que mató a Goliat, empezó a escuchar una canción que predominó probablemente más que la voz de Dios. ¿Se acuerda de la canción usted? Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10,000. Probablemente a David se le había olvidado que la victoria y la gloria no era de él, sino de Dios. Y así no podía subirse a un trono. Con un corazón lleno de orgullo, no podía subirse a un trono. Por eso Dios tuvo que prepararlo y formarlo, pulir su corazón, porque él no quería otro Saúl como rey. No quería otro hombre pedante y orgulloso como rey. Así que
Dios tuvo que desentronar ese orgullo y para eso lo llevó al lugar donde volvería a escuchar su voz, para que cooperara con el plan divino, la cueva de Adulán. Hemos escuchado en la Biblia que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y nosotros a veces aplaudimos eso. Está bien, pero el propósito de David no era únicamente que su corazón fuera conforme al de Dios, sino era que se convirtiera en un rey para que él convirtiera el corazón de Israel un corazón conforme al corazón de Dios. Ese fue el propósito de David. Pero si no pasa por la cueva de Adulán, ese propósito no se cumple. Y es que Adulán significa justicia de Dios o lugar de justicia. Qué irónico, ¿no? Encontrarme en un lugar que significa justicia de Dios cuando lo que a mí me está ocurriendo no me parece justo. ¿Era justo que David fuera perseguido? Si le sirvió tan fiel al rey Saúl, si hizo lo que bajo los parámetros de David o nuestros parámetros humanos es correcto, no falló en ningún momento, pero algo en su corazón, algo oculto que ni siquiera David había identificado, estaba mal, había que corregirlo, todavía había que pulir parte del carácter de David, y por eso Dios sí estaba siendo justo en esa situación. Dios sí es justo cuando permite situaciones difíciles, porque hay cosas que nosotros no entendemos que Él sí entiende. Recuerde que nosotros vemos únicamente el 5% de la realidad. Dios está viendo el panorama completo. Y Él nos dice, yo sé que usted no entiende, pero yo sí. Y por eso sé que lo que está viviendo le conviene. Lo necesita. Necesita usted ser formado. Y es que la cueva de Adulán, lugar de justicia, en otras palabras podemos decir que es el lugar correcto para ponernos a cuentas con Dios. Y así como un examen sorpresa nos mide nuestros conocimientos, este tipo de cuevas, exámenes de situaciones difíciles miden la forma en cómo vemos a Dios y cómo lo vemos a Él, teniendo el control de las situaciones. Ahora, como le decía, el plan era que David fuera el próximo hombre que guiara a toda una nación para que fuera conforme al corazón de Dios. Es que David entendió que para ser conforme al corazón de Dios, antes de aceptar un trono, tuvo que aceptar una cueva. Y acá todos quisiéramos tronos. Si yo dijera, ¿quién quiere una cueva? Ninguno diría amén. O si lo diría es para no quedar mal. Pero ¿quién quiere que Dios le dé problemas? ¿Quién quiere que Dios lo ponga a prueba? Nadie conscientemente. Pero son necesarias. Y es que la Biblia dice al principio que David escapó y se refugió en este lugar. Y esas palabras me llamaron la atención porque ¿dónde había quedado la valentía de ese joven que mató a Goliat? Que fue el único que se ofreció cuando los soldados estaban muertos del susto, que parecía invencible, pero que en este momento de su vida tal vez había olvidado que no era por sus capacidades sino por Dios quien lo había escogido. Y David tuvo que entender algo que tarde o temprano todos debemos entender, y algo que va en contra de una forma en cómo nos han hecho ver la vida o las cosas, y es que nos han dicho que los éxitos y los fracasos son contrarios, que el opuesto de éxito es el fracaso. Y sabe, dentro del vocabulario de Dios, éxito y fracaso no son contrarios, son colegas y van de la mano, porque los dos nos anivelan y nos recuerdan que todo depende de Dios. El éxito nos recuerda que hay un Dios maravilloso que hace obras y milagros, y el fracaso nos recuerda que la gloria se la lleva únicamente Él. Amén. Y es que ese éxito y ese fracaso lo vemos entre tronos y cuevas. Así también pude haberle llamado al mensaje, ¿no? Entre tronos y cuevas. Y esa cueva de Adulán se volvió en el recordatorio más importante de David. No en que debía ser un hombre valiente, porque es que el reino necesitaba era un hombre berraco, valiente. No.
porque bajo los parámetros que nosotros creemos que necesita un rey para gobernar una nación, no son los mismos que Dios establece. Dios no quería a un hombre que se las diera de fuerte, que se las diera de sabio. Dios quería un hombre vulnerable, que se humillara ante el único merecedor de la gloria. Así que usted puede que no tenga las capacidades, las aptitudes, pero sí puede tener la actitud cuando usted se humilla y dice: Señor, yo no entiendo, no sé, pero aquí estoy. Y esos son los que son aprobados, los que cooperan con Dios, los que no ponen excusas. Ahora, un dato importantísimo que encontramos en este primer versículo es que David en primer lugar recibió unos personajes muy interesantes. Según la Biblia, ¿a quién recibió en primer lugar? ¿Qué acabamos de leer? ¿A sus qué? A sus hermanos. ¿Y a su qué? Y a su familia, dice, incluido a su papá y a su mamá. Ahora, la historia de David, hasta este punto, hasta la cueva de Adulán, si usted se pone a hacer un estudio, una revisión, entre líneas nos deja ver que la dinámica familiar de David no era muy funcional. Un rey, un líder de toda una nación, que no tenía una dinámica funcional en su familia. ¿Por qué lo digo? Porque en las ocasiones en las que nos muestra la relación de David con su papá, vemos a un papá que rechaza a su hijo. Cuando David fue ungido, al último que llamó, ¿a quién fue? A David, Isaí, ¿cierto? Para ser rey. Presentó primero a todos sus otros hijos, y a ese lo tenía por allá lejos. No había una buena relación con su papá. Ahora, ¿qué pasa con sus hermanos cuando David se va a llevar la encomienda? Porque sus hermanos dos de sus hermanos estaban en el ejército de Israel, y es cuando él se enfrenta a Goliat, pero fue enviado a llevar una encomienda y él se ofrece a pelear contra Goliat. ¿Cuál es la reacción de sus hermanos? ¿Aplaudirlo? ¿Darle ánimo? ¿Usted puede, chino? No, ¿cierto? Pegan el grito en el cielo, y se ve que hay situaciones conflictivas en su familia. Pero me es interesante que en este pasaje bíblico Dios nombra a su familia, que llegan a donde él está, porque David tenía que ponerse a cuentas con su familia. Antes de tomar el llamado de ser rey, debía ponerse a cuentas con los de su casa. Y cooperar, mis queridos hermanos, es cerrar ciclos. Es entender que esos exámenes sorpresa nos ayudan a revisar si hay cuentas pendientes en nuestro corazón, principalmente con nuestra familia, porque la dinámica familiar va a reflejar nuestra dinámica social. ¿Cómo nos vamos a portar en la iglesia? ¿Cómo nos vamos a comportar en la sociedad? Y muchos de los que escuchen este mensaje, no sé si los que están detrás de la cámara o los que están aquí sentados, han estado estancados y no han recibido el trono o la bendición que Dios tiene para ustedes, porque todavía no han cerrado ciclos, porque todavía no han solucionado una situación, y por eso todavía se encuentran en la cueva de Adulán y no han pasado al trono que Dios tiene preparado para ustedes. Es importante cerrar ciclos. Cooperar es disposición, mis queridos hermanos. No resistirnos a la formación para comprender que todo nos ayuda para bien. Porque, escuche bien lo que le voy a decir, una nueva temporada en los planes divinos requiere un corazón alineado al deseo de Dios. ¿David quería realmente ser el nuevo rey de Israel? Pues primero tenía que estar alineado conforme al corazón de Dios, y Dios no quería a resentidos en el trono. Si David tuviera una herida abierta con su papá o con su familia, muy probablemente hubiera sido más tirano, hubiera cometido más errores, porque los cometió siendo rey. Pero la Biblia siempre nos resalta que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Así que aprovecha esas cuevas, esas situaciones difíciles, esas situaciones inesperadas, esos exámenes sorpresa, para hacer de la oración, como lo hizo David, más que un hábito religioso, es hacer de ella la estrategia para acallar esos pensamientos fatalistas, para matar ese orgullo y conectarnos con los pensamientos del gran maestro. Y déjeme decirle algo clave: en la cueva de Adulán, busca ayuda. Hay momentos donde debemos estar a solas con Dios, y es necesario e importantísimo. Yo creo que David, cuando escribió ese salmo,
57, que vamos a ver y revisar ahorita, estuvo a solas con Dios. Fue un tiempo de intimidad. Pero después llegó su familia. Y detrás de su familia llegaron muchos más, que ahorita vamos a describirlos. O bueno, dice la Biblia en el versículo 2, que tenían problemas, deudas y estaban resentidos. En las crisis y en las cuevas no podemos quedarnos solos. Busquemos una red de apoyo, busquemos gente que nos escuche. Claro, debemos saber y ser prudentes a quién les contamos nuestros problemas, pero no podemos quedarnos solos en esa batalla. Así que, si tiene que pedir perdón, pida perdón. Si tiene que perdonar, perdone. Sane por dentro para después salir a sanar a otros. Esa es la clave de cooperar. Coopere. Si hay una situación difícil, una crisis emocional, espiritual, familiar, entonces coopere. Dígale: Señor, aquí estoy. Algo va a pasar. Algo me vas a enseñar. Quiero cooperar. No entiendo, pero quiero humillarme. No quiero ser orgulloso. No quiero reprobar el examen. La segunda base fundamental para poder aprobar esos exámenes inesperados, sorpresa, es la colaboración. Y cuando hablamos de colaboración, hablamos de entendimiento, así como hablábamos de la cooperación y nos referíamos a la humildad. Cuando hablamos de colaboración, hablamos de entendimiento. Déjeme decirle que valores o principios como la empatía, el servicio, la solidaridad, la compasión, el dar, la generosidad, no son cualidades innatas del ser humano, sino que las aprendemos por imitación, por lo que nos enseñó papá, mamá, por esos valores que ellos fueron fundamentando desde niños en nosotros, o por la capacidad que nosotros tenemos de reflexionar a partir de una experiencia y nos volvemos más dadivosos, más generosos, porque nuestro corazón se va moldeando. Pero es que, no sé si a usted le ha pasado, a mí sí, no sé si yo soy el único que no soy acá perfecto, pero en ocasiones he puesto en práctica esos valores, o los hemos puesto en práctica, aun cuando son valores nobles, pero lo hacemos con intenciones incorrectas, porque lo que buscamos no es ayudar al otro, sino aplausos, reconocimiento o aprobación. Y esto fue lo que le sucedió al rey Saúl. Saúl prefirió agradarle al pueblo que agradarle a Dios. Prefirió estar bien y buscar el reconocimiento y la aprobación del pueblo por encima de la aprobación de Dios. Y déjeme decirle algo: Dios quería un hombre que entendiera sus planes y que no buscara los planes humanos o complacer a humanos, a hombres, sino que buscara complacer el corazón de Él, de Dios. Por eso Él no quería un rey que hiciera únicamente cosas correctas, sino que sus intenciones fueran correctas. Y tal vez es difícil determinar quién tiene buenas acciones con buenas intenciones. Es difícil ver el corazón, pero para Dios no, porque la Biblia nos dice, cuando mandó a Samuel a ungir a David, que Dios es el único que mira el ¿qué? El corazón. Y precisamente, mis queridos, Dios estaba mirando la reacción del corazón de David en medio de tan fuerte situación. Si él se iba a ensimismar o podría ver más allá de sus propios problemas. Porque cuando dice la Biblia, versículo 2, todos los que tenían problemas o deudas o estaban resentidos o también acudieron a él y se convirtió en su líder, ahora tenía unos 400 hombres con él. David divinamente les dijo: vayan y se consiguen sus propias cuevas. Déjenme aquí solo. Suficiente tengo con mis problemas como para venir a atenderlos a ustedes. Pero David no se ensimismó. David entendió que cuando él se enfoca en Dios, su vista se desvía de sus propios problemas y empieza a ver las necesidades de otros, empieza a colaborar. Y toda situación que nosotros vivimos que es difícil, siempre nos ayuda a empatizar más con otros. Cuando usted sabe que es una crisis, entiende la crisis de su vecino. Cuando usted sabe que es una pérdida, entiende ahora sí a aquel que se quejaba y usted le decía: oiga, no llore por eso, levántese. Pero cuando usted lo vive es diferente, ¿no? Y las crisis, los exámenes sorpresa, nos llevan a colaborar, a entender los planes que hay en el corazón de Dios. Y se cumple una extraordinaria verdad: empezamos a sanar
mientras ayudamos a sanar a otros. Y a veces pensamos que debemos estar totalmente sanos para ir a ayudar y brindarle y darle la mano a otro. Pero según la Biblia, la verdadera sanidad se consigue mientras yo voy sanando a otros. ¿David había solucionado completamente su problema estando en la cueva? No, todavía seguía siendo perseguido. Todavía tenía tal vez miedo, todavía había noches en las que no dormía. Pero eso no impidió que él fuera a ayudar a estos 400 hombres que estaban en una situación difícil. Salmo 57, uno de los cuales le digo que David escribió en la cueva de Adulán. Y este salmo nos habla de la reacción emocional de David. Al principio estaba lleno de angustia, porque la angustia o la ansiedad o la reacción emocional frente a una crisis nos enceguece. Pero escuche muy bien, cuando empezamos a adorar, no por el por qué o el para qué, sino por el quién de la situación, nos desconectamos de nuestra limitada realidad y nos conectamos con el 100%, la realidad bajo la perspectiva de Dios. Y es que a veces a nosotros nos han dicho, o bueno, nosotros siempre, aún en el fondo de nuestro corazón, nos preguntamos por qué vivimos ciertas situaciones que no entendemos. Y nos han enseñado que no pregunte por qué, sino para. Pero a veces el para qué tampoco funciona. Pero le voy a dar una que sí funciona. ¿Con quién? A veces usted no sabe el por qué ni el para qué. Pero si usted sabe con quién está en esa situación, usted va a salir aprobado de ese examen. Y estamos con el que es, con el Rey de Reyes. Y David todavía no entendía muchas cosas. Oiga, pero si había sido ungido para ser rey y estoy en esta situación, tranquilo mijito, que ahí Dios está en la cueva. Y David debía primero entender que Dios estaba con él en la cueva para entender que iba a estar con él en el trono. Así que pasamos, ¿se acuerda que le dije que nuestro cerebro únicamente toma el 5% de la realidad de lo que vemos, percibimos? Pues en medio de la oración pasamos de un 5% a un 100%, que es ver la perspectiva de Dios. Por eso en una crisis le dicen, oiga, ¿y usted por qué está tranquilo? Yo en sus zapatos estaría muerto del susto. Porque el evangelio por eso es señalado de locura, porque dejamos de ver bajo nuestra perspectiva y empezamos a ver desde la perspectiva de Dios. Ahora, todos los que, dice la Biblia, y hace una descripción, endeudados, resentidos, y esto es únicamente el reflejo del corazón de David. ¿Usted sí ha escuchado esa frase que dice, o usted le ha dicho, que los espíritus se atraen? Y es que el problema no es que te juntes con gente igual a ti o en peor condiciones, sino qué vas a hacer al respecto. ¿Sumas o restas? ¿Alivias o empeoras? En el liderazgo nos enseñan que nosotros debemos juntarnos a personas mejores que nosotros para aprender de ellas. Pero yo siempre me he preguntado, ¿y qué será de esas personas que son mejores y dicen, oiga, este que es peor que yo se me está juntando? Entonces el problema no es la condición de las personas que están a nuestro alrededor, sino nuestra actitud frente a esa condición. Bueno, me tocó rodearme de personas chismosas, malintencionadas, malos vecinos. ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Voy a sumarles a esas personas? ¿Voy a bendecirlos cuando me maldicen? ¿Voy a aliviar sus situaciones? ¿Me pongo a pensar que su forma de ser probablemente es el reflejo de una herida, de un trauma, de una mala experiencia, y tal vez yo estoy aquí es para ayudarlo? Eso fue lo que David entendió. Y la Biblia dice que terminó convirtiéndose ¿en qué? En el líder de esos 400, imagínense. En medio de las crisis podemos ver oportunidades que solo se ven desde una perspectiva divina, entendiendo que hay algo mayor, aunque no entendemos qué es. Podemos aprovechar, mis queridos, esas conexiones divinas que regularmente nos dan o se dan en los puntos más oscuros de la vida. En los puntos más oscuros o en lo más profundo de la cueva, de la mina, es donde encontramos el oro.
Por eso hay que excavar hondo. Y a veces en los momentos más oscuros de la vida es donde encontramos la oportunidad para entender lo que Dios nos quiere o quiere hacer a través de nosotros, para que colaboremos, para que seamos luz nosotros en medio de la oscuridad. Así que recuerde que antes del cumplimiento de una promesa, como la de David de ser rey, Dios provee entendimiento, porque, escuche bien, ni al necio, ni al terco, ni al ignorante se le confían grandes responsabilidades, solamente a los entendidos. Y es que Dios, antes de entregarle a David la muchedumbre de una nación, le entregó unos cuantos hombres para probar su entendimiento como líder. Dios estaba llamando a David a ser líder de muchos, de miles en una nación, pero dijo: voy a entregarle 400 a ver cómo es. Por eso el principio: el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo va a poner. Y la última, porque se nos está acabando el tiempo, la última base fundamental para aprobar esos exámenes sorpresa. La primera, ¿cuál era? Los que están despiertos: cooperación. Representa la humildad. La segunda, colaboración, entendimiento, ¿cierto? Esto lo estoy viviendo para ayudar, para empatizar, para servir a otros. Y la última, no menos importante, la coordinación, que representa la fidelidad. Coordinar es planear, seguir el plan. Y como le dije al principio, hablando acerca del cerebro y de la forma en cómo reacciona frente a las situaciones, una de las realidades que vivimos es que la presión de una situación crítica nos puede llevar a tomar decisiones apresuradas bajo la consideración de una perspectiva poco razonable. Como el cerebro únicamente entiende un 5% o toma un 5%, pues sobre ese 5% le va a dar múltiples opciones a usted para que tome una decisión en el momento. Como cuando usted a alguien lo enfrenta y le saca la piedra. Esas ganas que usted tiene de devolverle un puño, ese es el único por ciento, el 5%, perdón, de su cerebro que le está diciendo: no se deje, usted tiene la razón. Por eso, ¿qué nos dicen a nosotros una crisis? Sea en una crisis de ansiedad, de ira o de cualquier emoción. Respire, cálmese, piénselo bien, ¿cierto? Deje que esas emociones se regulen. Porque es que nosotros en esos momentos nos encontramos influenciados por esas emociones que no nos dejan ver otras opciones o que no nos muestran las consecuencias de la situación. Incluso bajo la presión de nuestras emociones podemos terminar transgrediendo nuestros propios principios o valores. Oiga, pero si yo era el que decía que uno tiene que respetar, y mire lo que terminé haciendo en ese momento. Me volví el chiras. No sé si le ha pasado a usted. Pero una mente enfocada, mis queridos hermanos, con principios claros y verdades arraigadas, permanece al plan A, permanece fiel al plan A de Dios sin necesidad de buscar un plan B humano. Nuestra mente nos puede ofrecer muchas opciones, eso no lo vamos a controlar, pero el Espíritu Santo nos va a recordar que el plan que va a funcionar es únicamente el que proviene de Dios. Por eso, aunque, como le dije, no podamos cambiar la manera en cómo funciona nuestro cerebro, sí podemos someterlo al señorío de Cristo. Y para someter esos pensamientos, esas emociones al señorío de Cristo, necesitamos coordinar, palabra clave, planear una vida de compromisos, de hábitos, de métodos prácticos para que cuando llegue el examen sorpresa estemos preparados. En la psicoterapia, al paciente, en la primera sesión o segunda, siempre se le aclaran cuáles son los compromisos del proceso terapéutico. Y el psicoterapeuta siempre le dice: el 90% del éxito de esta terapia depende de su merced lindo. Y el 10% del terapeuta. Ese 10% es las tareas, las herramientas, la orientación que le da. Pero el que hace las tareas, el que lee los libros, el que va a terapia juicioso, ¿quién es? El paciente.
Entonces, cuando nosotros nos comprometemos a orar, a prepararnos, a ayunar, a leer la Biblia, a buscar qué es lo que Dios quiere, el deseo del corazón de Dios, cuando llegue un examen sorpresa, pues los sorprendidos vamos a ser nosotros. No vamos a estar preparados. Por eso hay que coordinar, planear una vida alineada al corazón de Dios. Y por ejemplo, la Biblia en el versículo 3 nos dice que David, después de que vivió esa situación en la cueva de Adulán, lo primero que hizo fue ir a dejar en la tierra de Moab a sus padres a cargo del rey. Y debemos nosotros entender que Dios nos está llamando en medio de las crisis y de las situaciones inesperadas a ser fuertes en cuanto a nuestras convicciones, aun cuando hay 1000 excusas para no hacerlo. Usted puede tener 1000 excusas en una situación para no orar. Es que no siento las ganas, estoy desanimado, no puedo, me siento triste, deprimido. 1000 excusas usted puede poner. 1000 excusas pudo poner David y decir, pues que mis papás miren qué hacen, yo estoy enchicharronado. Pero para Dios hay algo que es importantísimo, la honra. Por eso David honró a sus padres dejándolos en la tierra de Moab, dejándolos protegidos en ese lugar. ¿Cuáles son los principios que en las crisis nosotros hemos transgredido porque no nos hemos preparado para la situación? Porque no hemos preparado una vida de oración, una vida de compromiso, una vida de servicio. Por eso la gente en las iglesias, no pasa acá, pasa en otras iglesias que me han contado, pero se animan y eso llegan acá fervientes a servir y yo voy a darle, y a la semana no están. ¿Qué pasó? No, que se desanimó. ¿Y por qué no? Que tuvo un problema. Porque tal vez no se había preparado, no ha fundamentado sus bases para resistir esas situaciones difíciles. Y me encanta lo que le dice David al rey de Moab. Dice, voy a dejar a mis padres hasta aquí, hasta que averigüe lo que Dios tiene planeado para mí. No dijo, hasta ver lo que yo voy a hacer, a ver qué me invento. ¿Eso dijo David? No, dijo, hasta averiguar lo que Dios tiene para mí. Y coordinar, querida iglesia, es tener claro que hay un plan que Dios no improvisa y que nuestra tarea no es crear posibles escenarios si Dios falla o tener un as bajo la manga si el plan de Dios no funciona. Nuestra tarea es alinearnos, convencernos y averiguar el deseo que hay en el corazón de Dios. Y ya para ir terminando, la Biblia nos habla del profeta Gad. Dice que el profeta Gad le dijo a David que se devolviera para la tierra de Judá, y David obedeció. Ahora, recordemos que David no tenía, yo la tengo aquí digital, pero usted la tiene física, la Biblia, la palabra de Dios. David no tenía la Biblia en ese momento, pero el profeta o los profetas representaban a aquellos que hablaban de parte de ¿quién? De Dios. Era la palabra de Dios lo que ellos hablaban y había que escucharlos. ¿Cuál fue el error de Israel? Que nunca escuchó a sus ¿qué? A sus profetas. Y lea Jeremías. Jeremías es un profeta que fue rechazado totalmente por el pueblo porque él traía palabra de Dios y no les agradaba lo que Dios les decía. Y David en este momento escuchó porque entendió que para coordinar, para tener una fidelidad práctica y que me lleve a tomar decisiones coherentes con mi fe, debo alimentarla con personas de fe. Y David estaba escuchando al profeta que era el que hablaba de parte de Dios. La pregunta es, en medio de las crisis, ¿a quién escuchamos nosotros? El profeta, como le digo, representa la palabra de Dios. Y nosotros debemos entender que hasta que no veamos la palabra de Dios como el manual de vida que decimos que es, pero que no vivimos, pues seguiremos tomando caminos cerrados y decisiones incorrectas. Y le seguimos haciendo más caso a nuestro cerebro, a nuestra ansiedad, al bombardeo de nuestros pensamientos, pero no priorizamos el plan de Dios, el plan A que siempre, siempre va a funcionar. Recuerde que Dios puede cambiar de métodos, pero no cambia su plan, porque su plan no tiene margen de error. Y es que esta historia, un fugitivo, una cueva y 400 resentidos, fueron los ingredientes correctos para escribir una historia eterna, redentora y extraordinaria. Solo debemos coordinar nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra razón con la mente de Cristo. ¿Tú qué quieres que haga, Señor? Y entonces podremos permanecer fieles.
aun cuando las cosas no salen como nosotros queremos, aun cuando las cosas no funcionan. Examen sorpresa. 3 principios que deben ser aprobados. Que el Espíritu Santo, cada vez que usted vive una situación difícil, le recuerde estos principios. Primero, cooperar. Señor, ¿qué quieres? No entiendo nada, pero quiero cooperar, quiero ser parte del plan. Y eso significa humillarnos, reconocer que no podemos solos, correr a esas cuevas para tener tiempos con Dios, para descubrir y averiguar qué hay en el corazón de Dios. Segundo, colaborar. No encerrarnos en nosotros mismos. El peor error que podemos cometer en una crisis es encerrarnos en nosotros mismos, porque va a empeorar la crisis. Porque nuestro cerebro nos va a botar una opción unilateral. Pero cuando escuchamos a otros, cuando buscamos ayuda en otros, cuando creamos una red de apoyo y cuando apoyamos a otros, viene el entendimiento. No sé si a usted le ha pasado. Hay momentos donde alguien lo busca y le pide ayuda y usted dice, tal crisis fue por esto. Y usted puede entender la crisis de esa persona y empatiza y la puede ayudar y le puede dar un consejo sabio a esa persona, pero porque usted ya vivió una situación similar. Y por último, coordinar. Y es estar preparados. El buen soldado, antes de ir a batalla, se prepara. Se prepara. Y preparémonos, iglesia. Durante mucho tiempo hemos sido llamados a ser preparados, porque los tiempos no van a mejorar. Bíblicamente van a ser peores. Pero necesita una iglesia preparada. Una iglesia que esté firme, que esté fiel. Una iglesia que entienda que cada proceso que vive es ganancia, porque la prepara para enfrentar las batallas de allá afuera, para ayudar a los que están allá afuera que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Iglesia, en el examen divino que Dios en ocasiones presenta, recuerde que el que evalúa las respuestas correctas es Dios. Nosotros únicamente debemos prestar atención en el transcurrir de la clase, en el transcurrir de la vida. Y cada vez que la vida te diga examen sorpresa a través de esas situaciones incoherentes, inexplicables e inesperadas, enfócate en el maestro, para que tu cueva, que es tu proceso, se convierta en un trono, que es tu propósito. Y así David se convirtió en el segundo rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, y que en la Biblia nos recuerda que fue un hombre que le sirvió a sus generaciones, un hombre del cual incluso se referenció al Salvador. Muchos le decían el hijo de David, un hombre que su nombre y su historia pasó a la eternidad, que aún después de miles de años todavía seguimos hablando de él, porque decidió cooperar, colaborar y coordinar conforme al plan de Dios. Que tu nombre, que tu historia pase a la eternidad, marque generaciones. Allá afuera hay niños, jóvenes, familias que se están perdiendo. Y hasta que no haya una iglesia que empatice, que tenga compasión y misericordia, no va a pasar absolutamente nada. Por eso tantas pruebas, por eso tantas crisis, mi querida iglesia, porque Dios te está preparando para lo que viene, para que pases de esa cueva a un trono. El Señor tiene un trono para ti, donde vas a guiar y a liderar a muchos. Hoy son 3, 4, 5, mañana serán miles. Los 400 que se te fueron entregados hoy van a probar tu corazón, para que después sean muchos los que estén bajo tu liderazgo.